Capítulo 2. Corazón blanco. La estadía de Kanan en ese bosque húmedo, lleno de bestias y peligros tras cada esquina resultó ser bastante agradable. Puede resultar algo contradictorio, pero para un marine espacial que luchó sin descanso por más de 2 siglos, esos peligros no pasaban de un susto ocasional provocado por la repentina aparición de un delicioso squid que se convertiría en su comida. De hecho, era bastante conveniente. En los 12 días que habían transcurrido no había pasado hambre, e incluso pudo hacerse de algo de ropa con las pieles que lograba recolectar de los squid. Aunque no era que necesitaba cubrirse algo ni nada por el estilo. Después de todo, era un orco. Durante todo ese tiempo estuvo vagando por el bosque tratando de encontrar algo que le fuera de utilidad, pero en vano. ¿Acaso estaba solo en ese planeta? Imposible. Tendría que haber alguien más en toda esa espesa jungla. Ya había pasado tanto tiempo sin ver rastros de civilización, que hasta le resultaba tentador encontrarse con otros orcos. Aunque esa era una de sus mayores preocupaciones. A sus ojos, los orcos eran criaturas brutas y burdas obsesionadas con la guerra. Le preocupaba que quisieran matarlo con solo verlo, pero no podía permitírselo. Tenía una misión que cumplir y un destino que alcanzar. Nada se interpondrá en su camino y aplastaría los cráneos de quienes osasen hacerlo, aun si estos fuesen sus ex camaradas de los templarios negros. Era una tranquila tarde en la selva. A su lomo llevaba el cadáver de un squid que había cazado para la cena de la noche. Sus prendas improvisadas de piel teñidas con la tierra negra, la suciedad le daban un aspecto sombrío. Como una sombra que se desplazaba con sigilo entre la oscuridad de la selva. No tenía nada que hacer en particular. Solo buscar un refugio para pasar la noche, si no simplemente se encaramaría a un árbol para dormir seguro. No debía pasar nada de interés, hasta que percibió unos extraños sonidos. No había duda alguna. Esa era una pelea entre bestias. Kanan se acercó tentado. Si 2 squid se peleaba entre ellos era una gran oportunidad. Solo tenía que matar al vencedor y tendría 2 presas a su merced y no tendría que preocuparse por comida en un par de días, además que las pieles siempre eran bienvenidas. El orco se escabulló entre la maleza hasta el lugar del cual provenían los ruidos. Pero lo que vio lo dejó atónito y confundido. No habían 2, ni 3, ni 4 squid. Era una pequeña manada de 6 squid que rodeaban a una extraña criatura. Una criatura que Kanan no había visto en su vida. De hecho, ni conocía de su existencia. Los 6 squid tenían ese clásico color rojo de piel, pero el del medio tenía una tez blanca como la nieve del gélido Alfrost. La criatura blanca estaba agotada, marcada por las mordidas que los squid rojos le habían propinado. Sus acosadores no dudaban en atacar y morderlo una y otra vez, a pesar de que por su tamaño, Kanan pudo determinar que apenas se trataba de un ser recién nacido, o que apenas tenía una semana de vida a lo mucho. Un squid albino. Nunca había escuchado de algo similar. ¿Acaso sus ojos le estaba mostrando por qué no habían squid albinos adultos? Los squid regulares mataban a los albinos antes de crecer. Eso sería una buena hipótesis. La verdad, al orco le daba igual lo que le ocurriese al squid albino. De hecho, si los otros lo mataban le ahorrarían el trabajo de tener que hacerlo. Él solo debía preocuparse por poder conseguir algo de carne. Aún así, algo le estaba apretando el pecho al ver tal escena. El squid blanco hacía todo lo posible por defenderse. Pero un 6 contra 1 era simplemente imposible. Además, el resto de squid eran más grandes y tenían dientes más letales. Si aún no lo habían matado, era porque tal vez estaban disfrutando matarlo lentamente, como si quisieran que sufriera. Malditas criaturas. Kanan se mantuvo vigilante, sin mostrar ningún interés de intervenir. El albino intentaba defenderse, pero sus heridas patas apenas podían moverse, y su rechoncho cuerpo estaba estático sobre la tierra. Lo único que podía hacer era gruñir levemente e intentar morder a quien se acercara a su boca. Pero los squid no eran tontos, y se limitaba a morderlo desde los costados o su espalda. Ya estaba agotado. Sus heridas eran demasiado profundas para poder sobrevivir por su cuenta. Ya viéndose derrotado, soltó un chillido de dolor, casi inaudible, pero que Kanan pudo percibir. Algo se rompió dentro del orco, algo que parecía no tener sentido. ¿Acaso se había ablandado ante los lamentos de una bestia? No supo cómo, pero de algún modo creyó que ese chillido era un llamado de auxilio desesperado. El llamado de una cría agonizante.
Kanan se lanzó de frente, tomando por sorpresa a los Skik rojos, los cuales no pudieron reaccionar hasta que el orco reventó el cráneo del Skik más cercano que tenía. Los 5 Skik restantes retrocedieron un poco, pues su aliado había caído de solo un golpe. Eso asustaría hasta la más fiera de las bestias. Se planteaban si atacar al ser verde que apareció de repente, pero antes de poder tomar una decisión, Kanan cargó una segunda vez. Los Squig no pudieron resistir los embistes de la máquina de guerra verde, cuya furia los mandaba a volar hasta estrellarse contra los troncos de los árboles. Intentaron morder a Kanan con todas sus fuerzas, pero un puñado de Skik no eran rival para un ex marine, quien con solo blandir un pedazo de madera podía reventar sus duros cráneos como si se tratara de un melón. Después de apenas unos minutos, los 6 Squig rojos yacían sobre el suelo, pues después de luchar contra tantos en sus cacerías ya había descubierto sus debilidades, aunque un buen golpe entre los ojos siempre resultaba muy efectivo. Una vez se alzó victorioso, Kanan le dirigió una mirada al Squig albino preguntándose el por qué lo había salvado. Se veía tan débil y demacrado que incluso dudaba que pudiese sobrevivir. Kanan suspiró hondo, realmente no tenía muchas ganas de tener que lidiar con esa cosa blanca, la cual lo miraba con bastante enojo y furia. No podía culpar su desconfianza después de todo lo que había pasado, así que simplemente se dio la vuelta y se alejó. El Squig blanco respiró aliviado por unos segundos. Al parecer el orco no tenía ningún tipo de interés en él, aunque no podía entender por qué el cazador había dejado atrás a sus presas. Estaba mal herido y su cuerpo se le hacía demasiado pesado para intentar moverlo. Podía sentir el viento frío sobre sus heridas sangrantes. Se quedó quieto, simplemente esperando la hora de su muerte, hasta que vio cómo el orco regresaba. El Skik se puso alerta de inmediato, aunque sabía que nada podía hacer si el orco lo atacaba. Aún así su instinto de supervivencia no le permitía darse por vencido. Gruñía en voz baja como advertencia, pero a Kanan no podía importarle menos. Esa pequeña cosa blanca no representaba ningún tipo de amenaza para él. De hecho le tenía hasta lástima. Los gruñidos fueron sofocados por el fuerte ruido que provocaron los pedazos de madera que Kanan dejó caer sobre el suelo. El Skik blanco solo miraba con curiosidad y precisión como el orco frotaba los maderos, mientras un extraño humo blanco comenzaba a brotar. Su corazón se agitó con horror cuando vio el brillante color del fuego que emanaba de la madera. Podía sentir su calor cerca de su cuerpo, y eso le provocaba un terror como nunca antes había sentido. Quería huir, correr lejos de esa cosa brillante, pero su cuerpo no respondía a sus pensamientos. Kanan no le dio mucha importancia a la agitación del Squig. De hecho, pensaba que se estaba acercando a su último aliento. Aún así, tomó un trozo de carne, lo enterró en una rama y lo puso sobre el fuego. El Squig no sabía qué estaba ocurriendo, pero sin lugar a dudas el olor de la carne cocinándose le llamaba la atención. Lo suficiente como para calmarse un poco. Pasaron 30 minutos hasta que la carne de Squig estuviese lista. Era una carne con mucha grasa, así que su cocción era bastante lenta, pero valía la pena. El Squig vio con celos cómo Kanan le daba un gran mordisco al trozo de carne, pero de inmediato le arrojó un pequeño pedazo a unos pocos centímetros de su boca. Si de verdad quieres vivir, tendrás que luchar. La voz de Kanan era fuerte y poderosa, como debía ser para un orco. El Skik lo miró por unos segundos, y luego volteó a ver el trozo de carne. No podía mover su cuerpo, pero al menos intentó alcanzar la carne con su lengua. Le tomó al menos 3 intentos, pero cuando la tuvo entre sus mandíbulas la devoró casi de inmediato. No podía culparlo. Estaba hambriento y necesitaba comida para sobrevivir. Solo cuando Kanan vio que la criatura había dejado de masticar, le lanzó otro pedazo por el cual también tuvo que luchar para alcanzar. Pasaron 4 días desde que ambos se encontraron. El Squig blanco ya era capaz de ponerse de pie e incluso trotar un poco. Era increíble lo rápido que el Squig se recuperaba, pero esa era una característica común en todos los pieles verde. Kanan lo seguía alimentando, aunque este siempre tenía que luchar para comer. Kanan amarraba la carne a una rama y la agitaba de un lugar a otro para que la criatura blanca tuviese que correr e incluso saltar para alcanzarla. Y así, al 6.º día, el Squig albino ya estaba listo para valerse por su cuenta. Las heridas habían cicatrizado, y ya podía correr como antes. Ya debería de ser capaz de cazar y huir de sus depredadores. A partir de ahora debía valerse por su cuenta. Kanan le dirigió una última mirada al albino, una clara señal de despedida antes de darse vuelta y darle la espalda, dejando a la criatura algo triste en medio de un pequeño claro. Kanan se sentía algo extraño, nostálgico. No se percataba, pero sabía que extrañaría a ese pequeño ser.
Le había cogido cierto cariño, al punto de llegar a acariciarlo los últimos días. Pero no podía llevarlo consigo. Solo sería un estorbo para sus metas. Al menos hasta que sintió unas pisadas que lo seguían. Kanan se dio la vuelta y vio al pequeño Squeak tras él. No. Vete. No puedes seguir conmigo. El Squeak lo miró sin entenderlo. Vete. Ante el grito del orco, el Squeak se dio la vuelta algo asustado y se escondió tras un árbol. Aunque asomaba la cabeza para observarlo. Kanan bufó y se dio la vuelta, con la esperanza que el pequeño Squeak entendiera sus palabras. No podía estar más equivocado. Tras dar varios pasos se dio la vuelta, solo para ver cómo la criatura lo seguía mientras se escondía tras los árboles. Kanan no podía creerlo. ¿Acaso estaba lidiando con un crío? El orco solo se cruzó de brazos al verlo, y la criatura comenzó a acercarse lentamente, como si supiera que iba a ser regañado. Pero al menos Kanan le dedicó un pequeño rayo de luz en su frío y muerto corazón. ¿Qué voy a hacer contigo? Le decía mientras acariciaba su cabeza y el Squeak emitía unos gruñidos complacido. Hola a todos. Si has llegado a este punto quiero agradecerte por haber escuchado esta historia. Pero basta de relleno o introducciones. A partir del próximo episodio ya empezarán los conflictos. Esto es Warhammer 40.000 después de todo. Nos vemos en la próxima.